En síntesis, antes de pasar a una pequeña cápsula histórica, en el capitalismo domina la propiedad privada y el libre comercio, la poca participación del Estado en la economía personal de los ciudadanos. Mi gente, antes de seguir con el video, Suscríbete, Comparte, dale like, no te cuesta nada. dale a la campanita. esto es Abriendo el Show. En el comunismo existe una abolición de la propiedad privada, nadie es dueño de nada, el Estado es dueño de todo. Una repartición en teoría equitativa entre los miembros de un país y el Estado dueño de los medios de producción. Saludos mi gente, esto es Abriendo el Show. En el día de hoy traemos un contenido un tanto peculiar. Una de las consignas que se me asignó como miembro de este canal fue el traer un contenido semanal sobre política y actualidad, básicamente la noticia de verdad, lo que verdaderamente importa, porque últimamente lo que más se vende es la farándula, entre otras cosas, y al final hay un público que le interesa el conocimiento sobre el quehacer mundial y no se enfoca tanto en la farándula, por lo cual no vamos a olvidar de ese público y traer este contenido. En el día de hoy, una nueva faceta en la cual yo voy a estar dialogando con ustedes y voy a interactuar con ustedes a través de los comentarios. Dependiendo de sus comentarios, vamos a estar decidiendo los temas de lo que se van a hablar, si necesitan que se les explique algo, entre otras cosas. Anteriormente habíamos hablado de muchos acontecimientos que estaban ocurriendo a nivel mundial entre dos principales países, bueno, tres, los cuales son los que están en el ojo público hoy en día y durante los últimos 20 años, me atrevería a decir, porque son las dos potencias mundiales más grandes. Una es potencia económica, otra es potencia armamentística y política. Una es la sede de la democracia mundial, otra es un país comunista y sus aliados entre sí están peleando en este momento. Hoy vamos a hablarles sobre las diferencias y el por qué son enemigos los países capitalistas y los países comunistas. Porque hemos hablado mucho de China comunista, Putin, presidente de un país comunista, Estados Unidos que es capitalista, pero ¿sabemos realmente a qué se refiere un término y el otro? ¿De dónde viene esta disyuntiva, este problema que está sucediendo a nivel mundial? Y son cosas que no vienen desde ahora, señores, son cosas muy antiguas. Últimamente ha surgido la cuestión entre muchas personas de por qué estas dos ideologías, el capitalismo y el comunismo, son enemigos. ¿Pero qué son, en primer lugar? Se ha teorizado la lucha entre ellos en dos bandos, la derecha y la izquierda. El capitalismo representando la derecha y la ultraderecha y los famosos zurdos, que son las personas que tienen ideologías derivadas del comunismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo viene desde la antigüedad. Es quizá uno de las concepciones políticas más antiguas de la humanidad. Porque siempre al ser humano le ha gustado tener propiedad privada. No sé si me entienden. Esta es la principal característica del capitalismo. Sus políticas económicas se basan en la propiedad privada y el libre comercio. Es decir, en el capitalismo yo soy dueño de todas cuantas cosas pueda comprar. También una de las principales diferencias entre el capitalismo y el comunismo es que que si yo, por ejemplo, construyo una fábrica o yo tengo la capacidad de comprar un medio de producción, yo soy dueño de las ganancias que produzca la venta de lo que sea que yo estoy produciendo. Punto. ¿En qué se diferencia con el comunismo? El comunismo es un sistema político-económico en el cual predomina el Estado como dueño de los medios de producción. O sea, en el comunismo, el Estado es dueño de todas las actividades que produzcan, valga la redundancia, productos que se vendan. Entonces, el espacio de producción, entonces el Estado es el dueño. Sin embargo, quienes trabajan es una clase social que se conoce en el comunismo como el proletariado, que en el capitalismo lo conocemos como la clase obrera, clase trabajadora, la clase que no es dueña de medio de producción, trabaja el producto y disfruta en igual proporción, en teoría, de los bienes, de los
beneficios que genera ese producto. Eso es básicamente. Hay otras ramas del capitalismo y del comunismo, pero principalmente del comunismo. El comunismo se supone que es la fase culminante de un proceso de izquierda, el cual se elabora o se trabaja desde un principio que nosotros conocemos, y es muy conocido en verdad, que es el socialismo. Y para que no se me aburran y para que no me vengan que no entienden, se lo voy a explicar con un ejemplo que lo va a entender quien sea. El ejemplo es el siguiente. Imagínense que toda la actividad económica del país se resume en una vaca. Okay. Si vivimos en un país capitalista y tú eres dueño de la vaca, entonces tú tienes total libertad de decidir qué hacer con lo que produzca la vaca. Si tú vives en un país comunista, tú no eres dueño de la vaca. El Estado es dueño de la vaca. Y el Estado, en teoría, te regalaría la leche o te regalaría la parte de la vaca, de lo que la vaca produzca. ¿Qué pasa? En el comunismo, esos bienes, esas ganancias que produzca la vaca, van a ser vendidos o van a ser repartidos, mejor dicho, repartidos entre los demás miembros del Estado. O sea, el Estado va a ser dueño, va a ser el que va a repartir esa riqueza entre todos de manera igual, de forma común. Por de ahí viene la palabra comunismo. En el socialismo, digamos que es un comunismo un poco más soft, más suave. ¿Por qué? Tú puedes ser dueño de la vaca. Sin embargo, la mitad de lo que esa vaca produzca es de tu vecino. No sé qué tan de acuerdo ustedes están con eso. También, en un término ya un poquito más, ¿cómo le digo?, estructurado, el socialismo impone aranceles, impone impuestos de forma proporcional a la producción. Es decir, que una persona que tiene 2 vacas no va a pagar la misma cantidad de impuestos que yo, que nada más tengo una vaca. Eso es otra diferencia, otra salvedad que se hace entre el socialismo y el comunismo. Existe otra que es un poco menos común hoy en día, o no es común en verdad casi ningún país lo tiene, que es el fascismo o el nacionalsocialismo. ¿Qué es lo que pasa con el nacionalsocialismo? Es un socialismo en el cual los beneficios que en teoría tiene el socialismo solamente se reparten entre las personas nacidas o los ciudadanos de un país. Esas son las diferencias clave. En síntesis, antes de pasar a una pequeña cápsula histórica, en el capitalismo domina la propiedad privada y el libre comercio, la poca participación del Estado en la economía personal de los ciudadanos. En el comunismo existe una abolición de la propiedad privada, nadie es dueño de nada, el Estado es dueño de todo, una repartición en teoría equitativa entre los miembros de un país y el Estado dueño de los medios de producción. Ya, esas son las diferencias sencillas. Ahora, sabiendo todo esto, no hemos explicado todavía de dónde que viene el conflicto, dónde que empiezan los problemas. Miren, el comunismo nace en el siglo XIX con un viejito que se llamaba Karl Marx y un amigo suyo que se llamaba Friedrich Engels, que los dos publicaron un libro llamado El Manifiesto Comunista, donde establecían esta forma de gobierno. Aquí nace el comunismo como ideología política concreta. Y en esta él establecía que para que el comunismo se diera tenía que empezar por un socialismo, el cual iba a suceder cuando el proletariado, que ya le expliqué ahorita, que era la clase obrera, la clase trabajadora, se rebelara contra la oligarquía, que es en este caso los ricos, la gente que son ricos de cuna, la gente que son ricas de abolengo, y establecieran el nuevo sistema de gobierno. Esto sucedió en un plano palpable después de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, cuando los rusos crearon la URSS. ¿Cómo? Derrocaron a los 2 zares, que no vamos a entrar en ese tema porque es un poquito extenso. Derrotaron a los 2 zares que estaban de turno en 2 fechas diferentes del mismo año, febrero y septiembre. Y en esta ganó la facción de los bolcheviques, que fue la que estableció el sistema comunista ruso como lo conocemos hoy en día. Ahí nació básicamente la Unión Soviética. El capitalismo. El capitalismo se afianzó
después de la revolución industrial. ¿Cómo así? Cuando se inventó la máquina de vapor, se automatizaron muchos procesos. Y estos procesos crearon una dinamización de la economía, hizo que la economía se expandiera al punto de automatizar las cosas para que fuera más sencillo producir mercancía. Ahí empezaron los grandes imperios y las grandes fábricas. Y ahí empezaron los que hoy son ricos a hacerse ricos y los que hoy son pobres a hacerse pobres. La contienda principal de forma ideológica entre las dos ideologías es la siguiente. El comunismo dice que el capitalismo no es justo. ¿Por qué? Porque aunque yo sea dueño de todas las cosas que pueda comprar, eso incluye las oportunidades que yo tengo en la sociedad. ¿Qué sucede? Las personas que vienen de una familia que tiene un arraigo económico antiguo, es decir, son ricos, hijos de ricos, sus miembros actuales tienen más oportunidades en la sociedad que yo, que no soy una persona que viene de una familia rica, quizá yo soy de una persona que viene de una familia obrera. Por eso el comunismo establece que el capitalismo es injusto. ¿Qué sucede? Es muy sencillo decir que comunismo, yo me declaro una persona abiertamente capitalista, es muy sencillo decir que el comunismo es justo. Sería justo si funcionara. ¿Cuál es el problema? El comunismo de la mata, el socialismo de la mata, como se pensó en el manifiesto comunista, nunca ha existido ni existirá porque es imposible. Los ricos no van a dejar de ser ricos. Los pobres no van a dejar de ser pobres en su totalidad. Así que la lucha entre clases va a existir mientras exista la raza humana. Ahora, es muy fácil hoy en día poner a pelear diferentes facciones por creencias políticas que al fin y al cabo las personas que las crearon no eran enemigos y más bien eran personas que se lucraban de aquellos que son sus adeptos, que son sus fanáticos. ¿O tú crees que es verdad que el país más productor de mercancía, que es China, tiene un gobierno totalmente comunista? No, tiene las partes buenas para el estado del comunismo y tienes las partes buenas del capitalismo. El estado controla absolutamente todo en producción. Sin embargo, hay una pequeña casta que es dueña de todo y esa casta es básicamente dueña del mundo. Al igual que el capitalismo estadounidense. Igualito. ¿Cuál es la diferencia? Que en un estado comunista ni tú ni yo vamos a tener nunca la posibilidad de hacernos ricos. Tú y yo que venimos de una familia pobre. Nunca vamos a tener la posibilidad. O vamos a pensar, ¿qué países han intentado ser de izquierda y cuáles de ellos han prosperado? El único caso de prosperidad real es el de China. Y es prosperidad a nivel general del país. No es verdad que los chinos tienen mejor calidad de vida que tú y que yo. Esa persona tiene una calidad de vida paupérrima en comparación con la de los países capitalistas. Son más infelices. Tienen tasas de suicidio muchísimo mayores porque la gente trabaja demasiado y ve poco ingreso porque al final la riqueza en teoría se debe repartir de forma igualitaria entre todos. Eso es lo que pasa con todo eso. Sin embargo, en el capitalismo, aunque tengamos menos oportunidad, tú y yo tenemos oportunidad de llegar a ese punto. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania que nosotros conocemos se dividió en muchas partes, en varias partes. Entre las que dominaba era la facción dominada por Estados Unidos y la facción dominada por la Unión Soviética o lo que hoy es Rusia. ¿Qué sucedió? Lo mismo que ha sucedido siempre. La parte comunista no prosperó y la parte capitalista prosperó demasiado. Entonces, al notar esa diferencia en calidad de vida, la parte comunista se rebeló hasta lograr la caída del muro de Berlín, que fue cuando las dos partes de Alemania principales se unificaron y crearon la Alemania próspera y capitalista que conocemos hoy en día. Y como acto final, para entender por qué tú no deberías ser de izquierda, vamos a evaluar casos de éxito del comunismo. No se te viene a la mente ninguno. No hay. No hay. Ahora vamos a hablar del caso de fracaso del comunismo. Cuba era uno de los países más prósperos de América. Hasta que Fidel empezó a joder con el socialismo. ¿Qué es Cuba hoy en día? Un país pobre. Un país rico, pobremente administrado. Un
país con capacidad de producción masiva como la tenía antes en producción de algodón y caña de azúcar y tabaco. Y hoy en día es uno de los países más pobres del mundo. Vamos a poner otro caso. Los países, y uno más lejano, para que no digan que hablamos de lo mismo todo el tiempo. El caso de los países europeos, los que estaban dominados por la Unión Soviética, aún hoy en día son los países más pobres de Europa, aunque sean más ricos que nosotros. Son los más pobres de Europa en comparación con los que no lo eran. Son los más pobres. Y si usted quiere saber eso, dírese una googleadita ahí y busque la situación de Moldavia. Que usted nunca lo escuchaba, ese país le ha puesto. Precisamente, era un país soviético. Bielorrusia. Dígame un caso. Yo quiero que me pongan en los comentarios un caso de un país cuyo ciudadano tenga una calidad de vida buena teniendo un gobierno totalmente de izquierda. Pero vamos a poner el caso más palpable de todos nosotros. El caso actual. Venezuela. Y Venezuela es un ejemplo con esteroides. Porque Venezuela, aparte de tierra, territorio. Hablo de tierra en calidad de producción agrícola. Territorio y entre otras millones de razones, tiene petróleo, el oro negro, tiene el potencial para ser Dubái, para ser un Emiratos Árabes Unidos a nivel económico y de calidad de vida. Sin embargo, está sumido en la pobreza porque han sufrido del mal principal de todos los gobiernos de izquierda, y es que van de un dictador a otro. De un dictador a otro, de un dictador a otro. Y el ciudadano de a pie nunca tiene la oportunidad de levantar la cabeza. Yo sé que quizás yo me parcialicé un poquito en este video, pero los datos que yo le di son reales. Lo que yo le estoy hablando es cierto. Búsquelo. Ahora, cuando usted investigue, usted que tiene una filosofía de izquierda, y encuentre un país de izquierda que haya logrado calidad de vida para sus ciudadanos, que haya logrado la prosperidad, siendo un país comunista actual, escríbamelo y yo me voy a retractar. Pero no lo voy a encontrar, porque es imposible que eso suceda. Este es Abriendo el Show, señores. Yo sé que se puso un poquito denso la atmósfera al final, pero lo importante aquí es educar. Mi posición no tiene que ser la suya. Si usted tiene una posición contraria, escríbala. Escríbanos a cualquiera de nuestras redes sociales y con gusto le vamos a responder y vamos a debatir, porque al final eso es sano, el debatir ideas, el enfrentar pensamientos, no personas. Suscríbete, dale a la campanita, dale like si te gustó, que seguramente te gustó, y coméntanos cuál es tu parte favorita o de qué más tú quieres que hablemos. Coméntanos si quieres que hablemos de actualidad o si quieres que algunos conceptos de lo que se debaten en la actualidad sean explicados en este canal. Estamos a la total disposición de ustedes. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Bye bye.